In Urartian language, one, what means one? Urartian language? What does this language come from? No, Urartian is different, but I mean, there is many historical places like castles from the Urartian time. Dice que hay muchos lugares históricos del tiempo de Urar. Urartu. Maybe, for example, in Dogu Bayazıt, I know what's the meaning. Sí, el significado de Bayazıt is our son of king, like Fatih Sultan Mehmed, who fighting and winning. es guerra, pelea y ganar, batalla y ganar. ¿Significado de? Bayazıt is leader name. El significado de ese nombre es como el nombre de líder. ¿Pero qué nombre? ¿El significado de qué palabra? Bayazid. Ah, de Bayazid. Ah, vale, de Bayazid. Bayazid. Ah, His Bayazid. name Yıldırım Bayazıt, you know, Yıldırım Bayazıt. Bayezid, Yeah. like the conqueror. Yeah, and east, like East Bayazıt. East king, some things like East leader. Y dile que van en sueco, But danés one I don't. y noruego quiere decir agua. Yeah, Sí, a ver they si sabe say cómo. maybe in another language man means water. Maybe like in Maybe it can be. But I didn't search. I didn't. Urartu, ¿para qué significa? Bueno, pues vamos a acabar acabamos ya la entrevista. Muchas gracias, Sefer, por tu thank you very tiempo. much. You're welcome. Thank you. Gracias por tu colaboración. Yeah, thank you. Y bueno, es un buen momento para empezar a preguntar a más gente sobre este tema. Yeah, it would be good to ask the people from the region about Exactly. I will learning every story about what people thinking. You Se voy a know. enterarme de Sobre todo gente mayor, gente... yeah, like elderly people. Exactly. So they know more. Yeah, because before I didn't have that kind of the tools. That's why I didn't Uh-huh. search. Nobody asked me. Sí, No suele hacer tours de este tipo, ¿no? Me dice. Muy bien, pues muchas gracias, Sefer, y hasta pronto. Thank you very much. Thank you. All right. Bien, habéis visto esta entrevista con Sefer, donde he de aclararos algo que creo que es importante para ubicarnos. Esta entrevista la hicimos antes que a Hassan y nos sirvió para poder saber si alguien había tratado precisamente sobre esas luces, si habían escuchado algo, y lo que no nos esperábamos nosotros es que nos hablara de otro tipo de luces que se manifestaba prácticamente en el mismo lugar, con una zona mucho más abarcante. Habéis visto que nos hablaba quizás de unos 3 kilómetros, y que ese tipo de luces blanquinosas incluso tenían un recorrido que iba desde prácticamente, tal como nos indicaba él, sería hacia las zonas del monte Ararat alto, y se iba lanzando hacia un extremo, justo donde estaban esas montañas que nosotros les decíamos, para entendernos, las de Montserrat, que luego Hassan nos dijo el nombre de esa montaña, que tenía 3 nombres distintos. Mirad cómo también, tanto su propia reacción como las de ese grupo que estuvo allí con él, ¿de qué fueron? De miedo, de temor. Él, ya habéis visto cómo nos contaba que cuando esto sucedía se encerró en la furgoneta, se tapó, iba mirando un poco, se volvía a tapar, tenía miedo. Esas luces que se mostraban y que hacían este recorrido, o bien esas que se iban expandiendo, como cuando echas una piedra en el agua, ondas expansivas concéntricas que se van ampliando, pues todo esto le asustó a él, pero también a ese grupo que fue allí. ¿A qué? Pues ya habéis visto, no han ido precisamente, o no fueron precisamente a encontrarse con Dios, sino que eran personas del mundo esotérico, y lo que hacían era quererse alimentar, en definitiva, de esa energía solar. Ya sabéis que hay grupos tipo Nueva Era que se dedican a esto, entre muchas otras cosas. Y la verdad es que la descripción que nos daba Sefer me hacía pensar bastante también
en lo que un chico índigo, ya sabéis, de los cuales también estuvimos tratando en Puertas Dimensionales, fueron a justo el Vaticano, y allí, a través de una serie de invocaciones y demás, también hubo unas manifestaciones extrañas que ellos cuentan en un vídeo. Mirad cómo este tipo de manifestaciones causan no precisamente algo agradable. Si Hassan nos habló de unas luces que salían de dentro del arca, ascendían y se manifestaban por allí sobre unos pocos metros de superficie, estas no tienen nada que ver. Son unas luces que emanan de un punto distinto y abarcan también toda esa zona. Si en Puertas Dimensionales pudimos demostrar que todo esto venía de parte satánica, enseguida pudimos comprobar, cuando él nos hablaba, que una cosa iba relacionada con otra. Él nos contó cómo posteriormente este grupo quiso volver a contactar con él para llevarlos otra vez de excursión a esos lugares. Y que su propia madre, la madre de Sefer, le dijo: han llamado a esos, diles que no. ¿Por qué? Pues porque tenían miedo de esos sucesos totalmente anormales. Mirad los plagios de Satanás que bien funcionan, y cómo suelen abrirse ese tipo de, lo que llamaríamos puertas dimensionales, de manifestaciones de luces extrañas de ángeles caídos, en definitiva. ¿Todo esto qué causaba? Pues nada de positivo. Pero los plagios de Satanás, ¿qué hacen? Confundir a las personas. Evidentemente, cuando estos hechos se producen, hay personas que les son agradables. ¿Pero por qué? Porque sienten que han conectado con algo. ¿Con qué? Es otra historia. Pero evidentemente no es con cosas divinas. Cuando estuvimos hablando con Hassan, pudimos comprobar la diferencia entre esas dos tipos de manifestaciones lumínicas. Y cuando todos los lugareños sabían que esas luces se manifestaban era sobre el arca, era como algo realmente especial, santo, sagrado. Pero esto no tenía nada que ver. Esta excursión que él narra, la repitió varias ocasiones, nos habló de 3 veces en principio, y siempre con ese temor. Y nos había dicho algo también curioso. La gente buscaba el arca no precisamente donde está, sino en el Gran Ararat, tal como mostramos en la primera de las conferencias de En busca del Arca de Noé. Y se especuló mucho que el arca estaba entre esas nieves o hielos perpetuos. También nos dijo algo que, bueno, en cierto modo nos sorprendió, pero que en definitiva era algo que ya era de esperar. Recordaréis que hubo una expedición china o coreana, no recuerdo bien, que dijeron haber encontrado el Arca de Noé, y lo hicieron público, se convocó a la prensa, etcétera, etcétera, y ellos dieron pruebas gráficas con fotografías que habían encontrado el Arca de Noé por una serie de imágenes que mostraban dentro de unos recintos o unos habitáculos de madera. Sefer nos dijo que fueron precisamente compañeros suyos o guías también de la zona que les prepararon esto para hacerles creer que eso era el arca. Imaginaos lo sorprendente que es, porque él además cuando nos lo dijo hasta se reía, como mira, se lo tragaron. Bien, ya supimos después que esa expedición decía esto, pero en verdad no era el arca de Noé. Y él mismo, mirad si lo tenía claro, dónde estaba el arca de Noé. Y algunos aún dicen que eso es una formación rocosa y de arena. Bien, pues esperamos que en breve podamos mostrar más pruebas para que den el total crédito a que donde nosotros estuvimos es verdaderamente el arca de Noé. Próximamente vamos a mostraros más detalles de lo que allí vivimos
Y aún hay muchas cosas por mostrar, interesantísimas. Después vendrán pruebas de laboratorio. Vendrán probablemente fotos de escáner. Y todo eso valdrá la pena verlo, para poder ir mostrando a este mundo que hubo un diluvio, que hubo una salvación para los que la quisieron, y que esa arca representaba a Jesucristo. Y ahora va a venir otro final del mundo. Hay salvación para quien la quiera, en Jesucristo. ¿Estamos preparados para ello? Próximamente mostraremos más cosas. Hasta pronto.